Bienvenidos a Con Todo y Pensini, muy buenas tardes a todos ustedes, siempre los saludamos a esta hora, un poquito más tarde porque bueno, por la Vinotinto todo. Vamos a entrar directamente con nuestro primer invitado, después su cafecito, su vasito de agua, nunca se lo voy a dejar de ofrecer, pero tenemos a Alejandro Grisanti, que es experto en todo lo que es el área de economía y finanzas, director de Ecoanalítica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, gracias al programa. Vimos toda esa manifestación de amor, cariño, una cosa que como es la disciplina del deporte que une a todo el mundo y sobre todo en este caso a los venezolanos. Sí, efectivamente algo que refresca con todos los problemas y la fuerte crisis que estamos viviendo los venezolanos. La verdad que admirable el triunfo que tuvo la Vinotinto en Corea, un pueblo o un país totalmente distinto. Realmente admirable lo que hicieron, pues. Bueno, sí, que bueno, a la final, pero quedamos subcampeones y primera vez que yo creo que llegamos tan lejos con la Vinotinto y eso que nos llene no solamente de orgullo, sino que nos inspire para seguir adelante y logrando primeros puestos en cosas que no sean como la mayor inflación del mundo, ni la mayor contracción del mundo, ni la crisis más fuerte que ha vivido América Latina en los últimos 40 años, ¿no? Es así, mira, quería comenzar porque es lo que está pasando hoy, los bonos venezolanos desde la semana pasada se están cayendo fuertemente, hoy tocaron nuevos bajos históricos, los bonos de PDVSA y algunos de la Nación, y generalmente uno ve los bonos y no refleja, no hay una correlación entre los sucesos políticos, económicos, sociales del país con los bonos, porque tú de repente ves que ahí el país está conmocionado y esto ha pasado en los últimos 15 años y no pasa nada, los bonos suben y repito, no hay correlación, pero en este caso, ¿por qué están cayendo tanto? Los analistas dicen que es por la situación del país. Mira, yo creo que hay dos factores aquí que se están uniendo para la caída de los bonos que han venido cayendo casi 10 días, ¿no? Están en su mínimo de los últimos 10 años, de los últimos 2 meses. Y yo creo que son dos factores. Primero, caída de precio petrolero. El precio petrolero ha caído casi un 10% en las últimas 3, 4 semanas. Yo creo que eso es una de las principales variables que va correlacionada con el precio de los bonos, es el precio petrolero. Y lo segundo, y puede ser un poco traído a la mesa, es la operación de Goldman Sachs. Sí, Esta operación afectando. está afectando porque afectó la imagen. Al final tienes un gobierno, tienes un país, tienes un Estado que estuvo dispuesto a financiarse al 47% en una operación donde el mercado dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo este país va a vender a este precio estos bonos con un vencimiento que viene muy cerca, un vencimiento que está en el 2022, un precio de 31%, por cada dólar que se está dando, que está dando, en este caso el Banco de Inversión Goldman Sachs, PDVSA va a tener que pagar $4.20, casi más de un 420%. Para que entiendan, por cada dólar que está endeudándose el país, que te están dando un dólar, cuando tú devuelves tienes que devolver 4. $4.20 entre capital e intereses. Entonces, bueno, yo creo que el mercado se asustó. El mercado se asusta cuando, y siempre lo he comentado, tú puedes tener países de izquierda, países de derecha, pero ninguno se atreve a financiarse, a emitir nueva deuda con niveles o con cupones mayores al 10%. Cuando el riesgo país está en 10%, mira, los países se restringen. La Argentina de los Kirchner nunca emitió por encima de 10%. El Ecuador de Correa tampoco. Evo Morales, que viene emitiendo ahorita, Evo Morales está emitiendo al 4%. Nosotros emitimos en esta última operación la tasa interna de retornos al 47%. Entonces, por supuesto que la imagen es un país que se está cayendo. Pero, por un ejemplo, gobierno. Cuando vendieron estos bonos, la propia asesoría de Goldman Sachs nos dijo, no hagas esto porque te puede afectar, o por lo menos advertirle, estás escupiendo para arriba porque estás creando poca credibilidad en tu papel. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Goldman siempre ha dicho, y eso lo respeto, que esta operación se dio a través de intermediarios, que ellos nunca se reunieron a hablar con el gobierno. Y lo segundo, que yo creo que es importante también comentarlo, es que ellos son parte interesada en el juego. Entonces es difícil realmente que puedan asumir el mismo banco, así sea, que sea de diferentes departamentos, así sea que haya una muralla china, que el mismo banco te diga, no, mira, véndelo más caro cuando ellos son los mismos que lo están comprando. Pues ahí claramente habría un conflicto de interés. Claro, ahora te pregunto, estos bonos se venden al mercado, por lo menos una emisión cuando sale, se hace un sindicato y se ofrece al mercado primario, una vez que pasa a mercado secundario sale a todo el mercado. Esta operación, ¿por qué no fue así? Ni siquiera ni primario ni secundario, sino fue directamente a dos. Sí, mira, pero una de las cosas que yo también siempre he comentado en este argumento de Goldman, que dice que compró el mercado secundario, es que en Venezuela hemos sido sumamente creativos emitiendo deuda.
Es decir, hacemos esto bolívar-dólar, que te pago primero en bolívares, después en dólares, y eso al final termina en el mercado. Hemos hecho otra, que es que PDVSA se los vende al Banco Central. Ese fue el caso del PDVSA 24, 26 y también el 22, pero el Banco Central se los da como parte de pago a la farmacéutica para que traigan medicina. Entonces, la definición de mercado primario y secundario aquí se ha vuelto muy complicada, y lo que sí quiero que quede claro y que el mercado está mucho menos o mucho más difícil de participar es: ¿estoy financiando al gobierno, estoy financiando al Estado o no lo estoy haciendo? En el caso de esta transacción se estaba financiando al Estado y el Estado estaba dispuesto a pagar 47% de retorno por esta transacción, cosa que de nuevo preocupa mucho. Y esto nos disparó el riesgo país aún más de lo que estaba, porque éramos el riesgo país más alto del mundo. No, efectivamente, esto empezó a decir, bueno, si esta gente está así, debe tener una crisis de liquidez mucho mayor de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Y aquí hay un punto importante también que está implícita en tu pregunta anterior, Pedro. ¿Por qué lo transan muy por debajo del mercado? Hay un bono que es un poquito peor calidad que el que se vendió PDVSA 22, que es el PDVSA 24, son 2 años más, mismo cupón. El PDVSA 24 debería transarse por debajo del 22 y ese precio está ahorita, incluso con toda la caída, está en 38, 39. Entonces, ¿por qué se transa 31? ¿Por qué Goldman? Y aquí hay otro punto importante, ¿no?, que siempre lo he comentado. ¿Por qué Goldman paga 31 y nunca hemos sabido cuánto recibe el Banco Central? Yo aquí en varias ocasiones lo he comentado. A mí me parece que el presidente del Banco Central de Venezuela, el señor Ricardo Sanguino, tiene que pasar a explicar la operación, por qué él piensa que fue una operación provechosa para el país, porque me imagino que si no pensara que fue algo provechoso para el país no lo hubiese hecho. Que nos diga cuánto recibió realmente el Banco Central de Venezuela por esta transacción, y que también diga, por supuesto, entre lo que sabemos que pagó Goldman y lo que recibe el Banco Central, ahí los venezolanos vamos a poder sumar y restar para saber cuánto fue la comisión al final que se tuvo en este punto. Entonces, aquí realmente hay no solo el presidente del Banco Central de Venezuela, cosa que creo que lo debería hacer a todo el directorio, realmente que salgan a explicar esta operación, a explicar por qué se da una operación de financiamiento que claramente es un financiamiento en contra de Venezuela, en contra de los venezolanos, y claramente es un financiamiento que está hipotecando nuestro futuro. La carta que escribió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se la dirigió directamente al CEO o presidente de Goldman Sachs. Y era una carta muy sencilla, perfectamente bien escrito en inglés, y decía que, well, you made a buck, te ganaste unos reales, pero estás cuestionado por tu... De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensino y Globovisión. Estamos con el hashtag Con Todo y Grisanti, Alejandro Grisanti, que es economista y especialista en todo lo que es finanzas y, bueno, director de Ecoanalítica. Dejamos una pregunta al aire sobre la carta que le escribieron a Goldman Sachs por parte de la Asamblea Nacional, donde cuestionan esta operación, pero es un más carácter moral que ningún tipo de reclamo. Sin embargo, te pregunto algo, estos departamentos, tú que trabajaste en una casa de bolsa internacional, una banca de inversión, tienen sus departamentos de compliance donde se toma muy seriamente cualquier tipo de reclamo. ¿Se les envió a ellos o qué se está haciendo con ese reclamo de Goldman Sachs? Mira, al final cuando se la mandas a la máxima autoridad del banco, uno esperaría que se pudiera abrir una investigación, en este caso, que el Departamento de Cumplimiento abra una investigación a esta operación. Aquí hay un punto que es importantísimo, ¿no? Generalmente cuando tú tienes operaciones que se dan muy por debajo o muy por encima del precio del mercado, generalmente se te prende una luz roja dentro del banco. ¿Por qué esta transacción se está dando de esta manera? Puede ser una transacción, no estoy diciendo que este sea el caso, para lavado de dinero, puede ser una transacción que involucre, digamos, cuestiones ilegales que están intentando crear pérdidas o ganancias que no necesariamente son reales, que son ficticias. Entonces, esto es una transacción que yo creo que debería empezar a tener un tema de investigación, de ver por qué se logra comprar un bono a casi 30, 35% de descuento con respecto al precio del mercado. Con respecto al precio del bono es un 69% de descuento, pero entonces ahí debería haber un tema que realmente, bueno, se esperará a ver qué pasa. Adicionalmente, tengo entendido, o la Asamblea Nacional también mandó y pidió a su par de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, que abra una investigación también con el banco, y siempre se ha puesto muy en claro que el tema es reputacional. ¿Cómo se puede financiar a un gobierno que de alguna manera viene infringiendo
temas de derechos humanos y que, bueno, y que viene con estas represiones tan profundas en las calles. Sí, mira, también tenemos este bono que habíamos hablado de 5.000 millones que están emitiendo en posesión del Banco de Venezuela. Es una operación de Highton Securities y que lo van a vender a 80% de descuento, es decir, 20% es lo que va a recibir el país. Mira, para ponerlo en contexto, las reservas internacionales son 10.000 millones de dólares. La mitad es el valor de este préstamo, de este bono, del cual vamos a recibir un 20%, 1.000 millones, un 10% de nuestra reserva. Pero vamos a terminar pagando 5.000 millones, esos 1.000 que nos prestaron, más los intereses, que tengo entendido que son como 300 millones cada año, y en 3 años devolvemos los 1.000 y nos queda la deuda de los 5.000 millones, más el flujo de caja de todo el resto de los intereses. Tú me acabas de decir del otro bono que se pagaban $4.20 por cada dólar invertido. En este caso, ¿cuánto es? Mira, en este caso efectivamente es todavía una transacción peor. Es una transacción peor por algunas características técnicas del bono. Pero por cada dólar que va a recibir Venezuela, y de nuevo, no sabemos si hay comisiones en el medio, pero por cada dólar que van a dar los inversionistas, van a recibir 11 dólares. 11, bueno, 11 es un dólares, negocio. 11 veces en los próximos 20 años. Va a ser un negocio para los inversionistas, pero están hipotecando de nuevo el futuro del país. ¿Cómo el país va a poder pagar 11 dólares en los próximos 20 años por cada dólar que recibe hoy? Lo que va a recibir hoy es una bocanada de oxígeno, es algo que es muy pequeño, que no va a solucionar algo, serán unas cuantas bolsas CLAP que se podrán traer a ese precio y los venezolanos vamos a tener que pagar. O los murciélagos esos que o los murciélagos que están poniendo en el tema de represión y los venezolanos vamos a tener que pagar esa diferencia. Tenemos una pregunta de un tuitero, ¿quién no sabe? Se llama Skatzahuac, no sé ni pronunciar, 2809. ¿Hay alguna medida legal para parar esta venta de bonos que nos endeuda y daña más la economía? Hashtag con todo y Grisanti. Mira, yo creo que sí, yo creo que estos bonos están totalmente al borde de la ilegalidad. Estos bonos no han sido aprobados por la Asamblea Nacional. El bono, sobre todo este Venezuela 36, fue un bono que salió entre gallos y medianoche a finales de diciembre para intentar ir contra la ley de endeudamiento del año anterior. Son bonos que se tienen que transar materiales. Aquí, por cierto, no sé si la gente sabe que la palabra cupón viene en que los bonos antes tenían un desprendible, ¿okay? Que tú lo arrancabas, que era un cuponcito, como una estampilla, como un cupón de automercado que la gente iba a cobrarlo. Bueno, estos bonos que emitió el gobierno entre gallos y medianoche son bonos físicos, son bonos que de alguna manera van a tener que crearlo, etcétera, pero son bonos que se prestan mucho además a la delincuencia, a que los falsifiquen. Yo no sé si te acuerdas los bonos Bandagro que siempre han circulado de tanto en tanto en Venezuela, unos bonos falsos que siempre un grupo inversionista italiano ha intentado cobrar. Entonces, yo creo que aquí de verdad estos son unos bonos que están al borde de la legalidad. Hasta ahora, a pesar del descuento, muchos de los inversionistas han dicho, mira, algo huele mal en Dinamarca, yo prefiero no entrar en esta operación, prefiero perderme unos puntos adicionales, pero sí mantener, digamos, con los bonos que ya fueron emitidos, que fueron emitidos legalmente, que no incrementan el endeudamiento, prefiero mantener mis posiciones allí. Tú que escribías hasta hace poco, y seguramente sigues asesorando a mucha gente, sobre la situación económica que está muy relacionada a lo político que es en Venezuela. Yo por lo menos diría, yo creo que estamos a cara o sello, pero si tuvieras que escribir hoy sobre la situación del país y cómo va a afectar a la economía y toda esta situación de la Asamblea Nacional Constituyente, yo sé que te estoy haciendo una pregunta de las 1000... Una pregunta compleja. Muy compleja y muy responsable tiene que ser. No, mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Lo primero, en términos de deuda, no hay ningún pago en los próximos 2 meses y sí hay situaciones de debilidad que podrían terminar en una transición. Entonces, ese es el primer punto que uno como analista está viendo. ¿Le darías una probabilidad? Oye, yo le veo una probabilidad relativamente alta, un 60-70% que tengamos una transición antes de la constituyente. La constituyente nosotros lo vemos como un proceso ilegal, como un proceso anticonstitucional. Esta constituyente no se está votando y eso es imposible hacerlo. No puede haber un órgano no electo, donde los venezolanos no participamos disolviendo a un órgano como la Asamblea Nacional que fue votado por más de 14 millones de personas. Entonces, yo creo que si Venezuela llegase hasta allá, si al final terminan con una elección chimba, con una cuestión a dedo, todavía no sabemos. Imagínate, te doy la siguiente cifra, hay 52.000 candidatos de acuerdo al CNE y cada uno tiene que presentar 400.000 firmas
Oye. ¿ok? De manera de poder ver si están o no están, si están o no están legales. Bueno, revisar eso son como 2 billones de firmas, o sea, es algo que es imposible hacerlo en los próximos 50 días. ¿Cuáles son las bases para ver quién es campesino? O sea, estamos a 50 días y todavía no sabemos muchas de las incógnitas que están allí, con lo cual me hace pensar que es una elección muy de dedo. Pero si nosotros llegásemos allá y terminamos con una elección puesta a dedo, con unos constituyentistas puestos a dedo, oye, yo veo una reacción internacional muy fuerte. Yo veo países de América Latina sacando sus embajadores de Venezuela. Yo vería, y ya ha empezado a sonar dentro de los Estados Unidos, la posibilidad de tomar sanciones contra el país, no solo contra individuos. Ya, una cosa que parecía imposible. Para mí era inimaginable. Yo tengo 8 o 10 años diciendo, no espero que hayan nunca sanciones contra el país. Pero ya lo Reuters veo con escribió al una respecto. probabilidad muy pequeña, lo veía como una probabilidad muy pequeña, pero el tener una constituyente de nuevo que intente disolver a la Asamblea Nacional, votar a una fiscal y terminar apoderándose de todo el poder con una popularidad tan baja, yo la verdad que vería en ese caso, o en esos casos extremos, la posibilidad de que los Estados Unidos hagan sanciones hacia Venezuela, y generalmente esas sanciones no son unilaterales de los Estados Unidos. No es que ay, le dejo de vender petróleo a los Estados Unidos y veo quién se lo vendo. Generalmente vienen con otros países, okay, que se suman a la posición de Estados Unidos para buscar con sanciones comerciales dar presión para producir un cambio en Venezuela. Interesante. Fíjate que hoy el Nacional reproduce, bueno, hace días lo sacó Data Análisis, Luis Vicente León, unos resultados que si la gente acepta o no la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que Data Análisis es una de las firmas más serias aquí haciendo encuestas, y el resultado que es como que se puede buscar, por lo menos un paralelo a lo que sería una encuesta o un previo a hacer la Asamblea Nacional Constituyente, dice que 85% de la gente no quiere la Asamblea Nacional Constituyente, y eso te arropa parte del chavismo o del madurismo, y los que se dejan de decirlo por miedo a represalias, pero sabes que 8,5 de cada 10 personas no la quieren. Efectivamente, y aquí tienes un problema porque al final han dicho ahorita de que no, vamos a hacer una elección posterior a ver si la gente o los venezolanos aceptan o no la constituyente. Pero bueno, ¿cómo haces si disuelves la Asamblea Nacional y después no te votan por la Constitución? ¿La vas a restituir? O sea, vas a votar a la fiscal general y después no te aceptan la Constitución, la vas a restituir. ¿Cuánto tiempo va a durar la constituyente? Porque al final, si tengo la amenaza de que me van a votar en contra, bueno, me puedo quedar con una constituyente de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, estamos entrando en un limbo legal que por eso a mí me preocupa mucho como venezolano, me preocupa también y está preocupando mucho a los inversionistas porque ven esta nube que no sabe hasta dónde van a poder llegar, ¿no? Claro, hay otro tema con el DICOM. Generalmente cuando vuelve a salir una subasta, un sistema tipo Cadivi y de los varios que cuando sale esa subasta, baja el precio del dólar internacional o el de la frontera. Y en este caso se ha disparado muchísimo más. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Mira, desconfianza, incertidumbre, riesgo. Efectivamente, y además que ya con todos los anteriores, lo que uno se da cuenta que el nuevo DICOM es igualito al viejo DICOM devaluado, donde no hay mecanismos de mercado, donde no se toma en cuenta la oferta y la demanda. Cuando se sacó el DICOM pensamos que iba a ser una mejora sobre CIMADI y al final fue un CIMADI devaluado. Entonces ya los inversionistas, el que vuelvan, y a mí, Pedro, hay una cosa que me llama profundamente la atención. Ahorita pareciera que el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, es el que está más metido ahorita con este tema del DICOM, del nuevo DICOM. O sea, entran actores nuevos dentro del gobierno y terminan con las mismas soluciones. Es decir, como, o sea, esta nefasta política económica que ha traído 3 años de recesión, de muy fuerte contracción económica, de contracción del consumo, que todos los venezolanos lo estamos sintiendo. Y esta gente no cambia. Entran actores nuevos y terminan con las mismas políticas. O sea, la capacidad de rectificación del Estado es prácticamente nula y la oferta es una constituyente que no va a incrementar el poder adquisitivo de los venezolanos, que no va a incrementar los niveles de consumo, que no va a poder sacar a nadie de la pobreza. Entonces, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué tipo de gobierno nos está llevando a esta encrucijada? Y que siguen con esa distorsión de los tipos de cambio en Venezuela. Pero fíjate una cosa, y quiero hablar bien de Miguel Pérez Abad, que él cuando estuvo al frente, por lo menos de la cartera de Economía, hizo que bajara el spread o la diferencia entre el DICOM y el dólar Cúcuta. Llegó casi a estar tan cerca que han podido unificarlo. Pero ahora lo que se ha hecho es disparar y en vez de volverlo a meter en lo que estaba haciendo bien, no estoy diciendo que lo va a hacer mal, pero si lo estaba haciendo bien, déjelo ahí y ahora lo pusieron el ministro de Comercio Exterior. ¿Tú crees que él puede influenciar o hacer algo para que se tomen esos correctivos que tomó en su oportunidad? Mira, yo efectivamente creo que Pérez Abad tiene una posición más pro mercado. Creo que al final el problema es el presidente de la República.
el presidente de la República no cree en una convergencia cambiaria o en una unificación cambiaria o en un mercado paralelo libre de divisas, que por cierto, durante casi todo el control de cambio de Chávez, tuvimos un control de cambio donde existía un mercado libre, donde existía un mercado donde las empresas podían comprar, vender, donde el Estado intervenía. Durante casi toda la época de Chávez, PDVSA o el Banco Central vendían dólares en el mercado paralelo. Entonces, esta locura de que no se puede vender dólares en el paralelo, que los diferenciales cambiarios están en 750 veces entre el tipo de cambio más fuerte y el tipo de cambio más debilitado, es una locura que no tiene sentido. Yo a veces le digo a los chavistas, oye, mira, hagan por lo menos lo que hacía Chávez. Por lo menos vuelvan a una cuestión de un nivel de locura muchísimo menor a lo que están haciendo ahorita, pero sin embargo, como verás, no hemos sido oídos. Mira, lamentablemente o afortunadamente que celebramos a la Vinotinto, te quería invitar al programa completo porque me quedó mucha tela por cortar, pero te invito en 2 semanas.